pues vamos a hacer una reflexión sobre Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Y me parece que vamos a abordar dos temas que son muy sensibles para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 25. Acabamos de hacer la lectura de este pasaje. Y primero voy a empezar con la parte negativa. Nosotros hemos visto en nuestra sociedad la definición que cada vez se está adoptando más, sobre todo en los jóvenes, donde hay una pequeña palabra que está tratando de identificar y darles identidad. En las universidades se ha empezado a desarrollar todo esto, pero en la vida cotidiana muchos jóvenes, aunque no lo profesan con esta palabra, así viven. Y es hablar acerca de los ateos. Los ateos nosotros conocíamos que eran personas que no creían en Dios. Pero es interesante que la palabra ateo es un conjunto de dos expresiones. Que significa sin, teo, que es la expresión griega de decir Theos, Dios, y en pocas palabras es sin Dios. Esta expresión, decía, muchos jóvenes la están adoptando porque dentro de este tiempo en que ya no creen en nada, no creen en instituciones, no creen en la cultura, no creen en las tradiciones. Cuando se entra en el área de la religión, hay muchos jóvenes que ya no consideran a Dios en sus vidas. Así es de que parece ser que Jesús abordaba este asunto de una manera muy interesante. En Mateo capítulo 25 que acabamos de leer, es una parábola del Señor Jesús ilustrado en el tiempo de una boda. En la boda judía, más o menos era algo así. Resulta que para ellos era muy importante el asunto del convenio, lo que para nosotros significaría aquel tiempo en que el novio va a pedir a la novia, más o menos es algo similar. El padre normalmente va a hacer un convenio entre el otro padre para que sus hijos, su hija en este caso, sea desposada. Si ustedes recuerdan esa expresión, se dice que María estaba desposada de José. En pocas palabras, estaban comprometidos. La característica especial de la boda judía era que cuando venía este convenio, inmediatamente que el padre salía o el novio salía de la casa de la novia tenía que vestirse para esperar al novio. El novio podía regresar al otro día, podía regresar a la otra semana. Se daban casos en que los novios regresaban años después, pero no lo sabía la novia. Entonces la novia tenía que estar vestida como si el novio fuera a venir al siguiente día. Otra de las características era que no se sabía la hora. Podía ser en la mañana, podía ser en la tarde, y como vemos en el caso de Jesús, pudo haber sido en la madrugada. Pero vean lo que dice en la palabra de Dios. Jesús ilustra esta enseñanza a raíz de esta boda que ellos conocían y dice que el reino de los cielos va a ser semejante a 10 mujeres que están acompañando a la novia. Si la novia había querido tener acompañantes, ¿qué características tenían que tener las acompañantes, o en este caso las vírgenes, como se les llama aquí? Una disposición de estar con la novia todo el tiempo, porque no sabían cuándo iba a venir el novio. Y entonces Jesús dice,
hay personas que están contigo, pero algunas son prudentes y otras son imprudentes. Y entonces dice la Biblia, ¿verdad?, que como el esposo empezó a tardarse, y la palabra que está ahí puede referirse a empezó a hacerse de noche, llegó la madrugada, se empezaron a dormir. Dice la Biblia que todas se durmieron, todas cabecearon. Pero aquí viene el asunto. Dice la Biblia que cuando se escuchó la expresión, ahí viene el esposo, todas se levantaron. Empezaron a arreglar sus lámparas. Pero algo curioso, justo en ese momento, las imprudentes, dice que sus lámparas empezaron, ¿qué?, a apagar. No fue antes, ni iba a ser después. En ese momento. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? Va a hablar acerca de la apariencia. Si esto fuese una película y pudiéramos imaginarnos a 10 personas sentadas juntas y ver sus pequeñas lámparas frente de ellas, antes, una hora antes, no se iba a lograr distinguir quiénes serían las imprudentes. Momentos antes, si alguien nos dijera, ¿cuál de las 10 son imprudentes?, no se sabría, no se podrían distinguir porque todas las lámparas están iguales. Pero justo en el momento cuando se anuncia, viene el novio, salir a recibirle, dice que se empiezan a arreglar, seguramente empezaron a arreglar su ropa, se pensaron medio arreglar el peinado, tal vez, no lo sé, pero en el momento de agarrar sus lámparas, en ese momento, dice la Biblia que sus lámparas se empiezan a apagar. Y empieza una discusión. Danos de vuestro aceite, compártanlo. Y dice la Biblia que las prudentes, ¿qué dijeron? No sea que en el camino se nos acabe, para que al final ni ustedes ni nosotros mejor vayan a comprar. Y dice que en ese momento salieron las vírgenes a comprar. Cuando regresaron, las puertas estaban cerradas. Así que quiero que me acompañen, por favor, al versículo número 11. Las puertas están cerradas. Dice el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Quieren leer conmigo el versículo 12, por favor, todos juntos? ¿Cómo dice el 12? Ok, nuevamente quiero que lean la parte que pronuncia, en este caso es el novio. ¿Qué dice el novio? De cierto os digo, ¿que no qué? La palabra conocer. Esta palabra conocer es muy importante en la Biblia, importantísima. Define la relación con Dios. Sin que pierdan el pasaje, sin que lo pierdan, ayúdenme a buscar en el libro de Génesis, capítulo 4, Génesis capítulo 4. ¿Lo tienen? Versículo 1. ¿Con qué palabra empieza? Conoció. Fíjense lo que dice el texto. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, su hijo, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿De qué está hablando Génesis capítulo 4, versículo 1? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando?
Podríamos decir de manera muy sencilla, ¿verdad?, que está hablando de la intimidad del hombre y la mujer. Está hablando de las relaciones sexuales. La relación tan especial, tan íntima, porque se trata el asunto de el hombre estando dentro de la mujer. No hay relación más íntima que esa. El hombre puede abrazarse, puede compartir un beso, pero la intimidad mayor vendrá a ser en la relación sexual. ¿Por qué dice el texto, conoció Adán a su mujer, y no dice, y tuvieron relaciones sexuales? ¿Por qué? Porque la expresión que se utiliza para conocer va a decir que no hay intimidad más especial que esta. Cuando vemos el pasaje de Mateo capítulo 25 que utiliza la misma palabra, nos conozco, en pocas palabras está diciendo el Señor, hay personas con las cuales no tengo intimidad. ¿Estamos entendiendo? Hay personas con las cuales no tengo intimidad. No tengo una relación íntima con ellas. Podremos vivir en la misma casa, pero no tenemos intimidad. Eso es algo bien interesante. Por eso vamos a regresar a Mateo capítulo 25, ¿verdad? Cuando dice el texto, dice ahí el Señor, que cuando se cierran las puertas vienen las personas, vienen estas 5 vírgenes, ¿verdad? Y le dicen, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y cuál es la expresión? No los conozco. Hermanos, si yo quisiera resumir un poco de lo que hemos tratado de enseñar durante todo este tiempo, tiene que ver con esta idea. Si alguien me dijera en este momento, pastor, dentro de la iglesia, y para ser más estrictos, dentro del culto de las 6 de la mañana, hay personas sensatas y hay personas insensatas. ¿Quiénes serían? Si vemos el pasaje, nos metemos en un problema, porque yo tendría que ver a cada uno de ustedes y diría, bueno, pues ¿quiénes son sensatos y quiénes son insensatos? ¿Qué pasaría? No se puede hacer. No se puede hacer. ¿Hasta cuándo se sabrá? Hasta que el Señor venga. Si ustedes en casa pueden estudiar estas 3 parábolas, va a decir que en aquel tiempo nos va a sorprender quiénes van a estar con Dios y quiénes van a estar separados de Dios. Y todos podremos decir, Señor, Señor, ábrenos. Es que nosotros íbamos a la iglesia, es que nosotros íbamos y cantábamos. Pero ¿qué va a decir el Señor? Eso no es intimidad. Porque durante toda la semana, ¿dónde estaba yo en tu vida? Es cierto, hacíamos todo lo que hacen los cristianos. ¿Cuántos de nosotros tenemos una o más Biblias en casa? ¿La leemos? ¿Cuántos de nosotros nos sabemos 500 himnos, de 700 himnos de nuestro himnario? ¿Cuántos estribillos conocemos? ¿Y en la semana qué escuchamos? A eso no le podemos llamar intimidad. ¿Estamos entendiendo? Por eso, en la situación matrimonial, una cosa es vivir en la misma casa y otra cosa es vivir en intimidad. Porque cuando yo solamente vivo en la casa y tengo la idea de prefiero seguir trabajando antes de llegar a la casa, de prefiero irme con mis amigos antes de llegar a la casa, es porque no estoy teniendo una perfecta relación con mi esposa. Ya no digamos en problemas de adulterio. Pero eso es lo que dice el Señor. Una cosa es tener una relación personal con Dios y otra cosa es
vivir creyendo que tenemos a Dios. Por eso les decía hace un momento, ¿verdad?, el asunto de los ateos. Los ateos sí logran decir Dios no existe. Pero déjenme decirles que muchos ateos viven como si Dios existiera. Pero muchos cristianos que decimos Dios sí existe, ¿cómo vivimos? Como si Dios no existiera. Yo con mis palabras digo, Dios existe, soy cristiano, voy a la iglesia, pero entre semana, ¿cómo me encuentro? Como si Dios no existiera, porque ando en pecado, porque estoy en adulterio, porque robo, porque miento, porque hablo mal de otras personas, porque en el negocio no tengo ética, tantas cosas decimos como si Dios no existiera. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Este ejemplo lo puse hace 15 días por la tarde y muchos hermanos me dijeron, pastor, ¿eso es tener fe? Y este es el asunto. Todos nosotros decimos que esta es la palabra de Dios. Y todo lo que está aquí, ¿verdad?, dice la Escritura, se va a cumplir. En este sentido, entonces, nosotros decimos que cuando la gente muere, ahí no termina la vida. ¿Estamos de acuerdo? Todos, dice la Escritura, que fuimos creados para vivir a partir de nuestra creación, para ya no morir eternamente. Vamos a dejar de vivir este mundo, pero vamos a seguir viviendo. El problema, va a decir el Señor, que vamos a seguir viviendo algunos con Dios y otros sin Dios. En otras palabras, algunos viviremos en el cielo y otros en el infierno. Eso dice la Biblia. Para los que creen en Jesucristo como su Salvador, al morir vivirán con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vivirán con Dios. ¿Vivir con Dios es una bendición o es algo malo? ¿Ustedes qué creen? Todos los cristianos creemos que morir en el Señor es una bendición. Por eso en la Biblia va a decir, por ejemplo, el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Si eso creemos, ¿por qué cuando muere alguien, cuando muere un ser querido, estamos desconsolados? He visto a muchos cristianos actuar como si Dios no existiera. Los que no creen en Dios sí deben de estar tristes y deben estar desesperados, porque no tienen esperanza. Para ellos sí es una tragedia de que el ser querido que no aceptó a Jesús como su Salvador pasará la eternidad sin Dios. Eso es una tragedia. Pero para quien aceptó a Jesucristo como su Salvador, la muerte no puede ser considerada una tragedia. Así es de que en este sentido, cuando muere un ser querido muy cercano, he escuchado a muchos cristianos decirme, pastor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué a mí? Mejor me hubiera llevado el Señor a mí antes que a mis hijos. ¿Saben qué significa eso? Que no hemos entendido la palabra de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Aún la muerte es para glorificar a nuestro Dios. Por eso decía mi hermano Eloy hace un momento que una de las ofrendas que nosotros podemos darle al Señor es a través del canto. Y en los velorios, que pudieran ser momentos difíciles, los hijos de Dios cantan, adoran a Dios, reconocen a Dios y le dan el lugar a Dios. Si esto es así, les decía a los hermanos hace 15 días, si esto es así,
quiero que le digas a tus hijos, y eso es lo que no pudieron hacer, ojalá ustedes lo pudieran hacer. La situación de los cultos en las noches, que normalmente vienen familias, la mayoría vienen familias con sus hijos y están aquí sentados. Les decía, si tú crees en la palabra de Dios y has aceptado a Jesucristo y estás seguro que tus hijos han aceptado a Jesucristo como su Salvador, dile en este momento a tus hijos, si tú mueres, vamos a hacer una fiesta por la bondad de Dios. Piensa en cada uno de tus hijos. Que se diera la situación de que murieran. Dile en este momento consciente, el día que tú mueras, vamos a hacer una fiesta para glorificar a Dios. Les pregunté a los hermanos, ¿creen que lo pueden hacer? ¿Y qué creen que pasó? Nayeli piensa en el pequeño Mateo y dile desde este tiempo, si un día el Señor te llama a su presencia, vamos a hacer fiesta, porque creemos en Dios. Y lo que Dios hace, lo hace como bien, y lo hace perfecto, y lo hace para su honra y su gloria. Eloy, tú solamente tienes una hija. Si el Señor la llama a su presencia, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Sí de dolor, pero un momento para glorificar a nuestro Dios. ¿Verdad que creer en Dios es cosa seria? No es un juego. No es un asunto tan romántico de, yo soy de la iglesia y voy a la iglesia cada 8 días, de vez en cuando. Creer en Dios es algo serio. Por eso la Biblia dice que estas personas tomaron las cosas a la ligera. Probablemente hoy es fin de semana, no va a venir el novio. Probablemente en este tiempo de mucho frío no va a venir el novio. Probablemente no va a venir de noche. ¿Cómo vamos a iniciar una boda de noche? No va a venir el novio. Así estaban ellas. Se parecían a las demás. Se arreglaban como las demás. Traían su lamparita, aunque no preparada, pero la traían como las demás. Pero cuando pidieron que se les abriera, les fue dicho, no les conozco. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos así? Hace 15 días los hermanos dijeron, no se puede hacer, pastor. Bueno, entonces díganlo de otra manera. Y el otro ejemplo fue este. Dile a tus hijos, dile a tu esposo y a tu esposa, yo soy creyente en Jesucristo y cuando el Señor me llame a su presencia, por favor, hagan una fiesta para honrar a mi Dios. Dejen instrucciones. Dejen indicaciones claras. Si un día me llama a su presencia mi Dios, hagan fiesta. Celebren un culto de adoración a Él para su honra y su gloria. ¿Qué creen que hicieron los hermanos? Muchos de ellos se levantaron y dijeron, pastor, ¿qué necesitamos hacer para tener una fe tan segura para poder hacer esto? Hermanos, la fe en el Señor no tiene que ver solamente con venir a la iglesia cada 8 días. La fe en el Señor no tiene que ver con que todos tengamos una Biblia.
La fe en el Señor tiene que ver, si utilizamos esta palabra de aquí, con conocerlo. Conocer quién es Él. En pocas palabras, tener una relación con Él. ¿De qué sirve que hoy estemos cantando al Señor y entre semana estemos bailando, dándole el vuelo a la hilacha? ¿De qué sirve? No manifiesta mi relación con Él. ¿De qué sirve que hoy podamos venir, verdad, con toda propiedad y expresemos palabras de reconocimiento a Dios? Tú eres el Dios, el Todopoderoso. Y entre semana nuestra vida pareciera que está sin Dios. Por eso, hermanos, en esta hora, la reflexión es la siguiente. No tomemos a la ligera nuestra relación con Dios. No lo demeritemos solo en una práctica religiosa. No nos convirtamos en personas ateas por nuestra forma de vivir. Tomemos en primer lugar a nuestro Dios y que sea el Señor de nuestras vidas. Si eso sucede, no solo nuestro orgullo será tener un buen templo, un buen edificio, sino nuestro orgullo será tener vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean el ejemplo de estas 10 vírgenes sensatas. Dice la palabra del Señor que aquellas 10 vírgenes, cuando llegó el novio, simplemente se expresa de esta manera. Dice el versículo número 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, dice, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cuál fue la bendición de estar de forma prudente esperando a nuestro Dios? Entrar a las bodas, entrar en esta relación con nuestro Dios. Así es de que, hermanos, solamente me resta hacerles una pregunta. Si el día de hoy el Señor te llamara a su presencia, ¿entrarás a las bodas? ¿Entrarás a las bodas? 3 expresiones se utilizan para esto. En el versículo 10 se dice, entraron a las bodas. En la siguiente parábola se va a decir, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros escucharemos esas palabras? Así es de que en ese sentido, hermanos, quiero pedirles que reflexionen seriamente en su fe. No se trata solo de venir a la iglesia, se trata de entender quién es el Dios de nuestras vidas. Y si hemos creído en Dios, de acuerdo a la palabra, vivan todo para la honra y gloria de Él, aún la misma muerte. Porque la muerte es la expresión de la bondad de Dios para sus hijos. Así es que voy a pedirles que abran sus Biblias en este salmo tan conocido, que es el Salmo 23, y vamos a ponernos en pie y vamos a leer este salmo, Salmo 23. Salmo 23, vamos a ponernos en pie y vamos a leer este salmo. Dice este salmo en la parte final, y en la casa de Jehová moraré por largos. ¿A qué se refiere? Este salmo, estas pequeñas palabras se refiere a nuestra muerte. No se refiere a que vamos a estar aquí todos los días en este templo. Se refiere que estaremos en la presencia de Dios para siempre. Ojalá que esa sea tu seguridad. Así es de que vamos a leer desde el versículo 1. Todos juntos. Si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, se cumpla esto en tu vida.
Versículo 1, todos juntos, todo el Salmo. Jehová es mi pastor. Solo quiero, así de pie, que te imagines este evento, porque hablamos acerca de la muerte. ¿Te puedes imaginar estando en la presencia de Dios y que Dios nos pida, ya estando en la presencia de Dios, un testimonio de que algo se haya cumplido en tu vida mientras estuviste en esta tierra? Y a ti se te ocurre recitar el Salmo 23. ¿Cómo se leería en pasado? Versículo 1. Nosotros normalmente lo leemos como si fuera el presente o futuro. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo se leería en pasado? Jehová fue mi pastor y nada me faltó. ¿Verdad que suena diferente? Jehová fue mi pastor y nada me. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hizo andar. Junto a aguas de reposo me pastoreó. Confortó mi alma. Me guió por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque anduve en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundieron aliento. Aderezaste mesa delante de mí, en presencia de mis. Ungiste mi cabeza con aceite. ¿Mi copa qué? Estuvo rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia y en la casa de Jehová. Que eso se cumpla en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias por la bendición de estar aquí en tu casa de oración. Por la bendición, Señor, de entender la lectura de este salmo. No es algo que va a suceder, sino es algo que está pasando, que es una realidad de nuestra vida. Y que llegue el tiempo en que sea un testimonio. Tú fuiste nuestro pastor y nada nos faltó. Aun cuando anduvimos en valle de sombra de muerte, no tuvimos temor. Tu misericordia siempre estuvo con nosotros. Padre Celestial, que esa sea una realidad de nuestras vidas. Por eso, Señor, ante las situaciones más sensibles de la vida, aun cuando llegue la muerte de un ser muy querido, podamos alabarte y glorificarte, porque tú estás en nuestras vidas. No permitas que nuestra fe se convierta solo en una expresión religiosa, sino que tu bondad y tu amor sea con cada uno de nosotros. Y que cada día, con palabras y con hechos, manifestemos que tú eres nuestro Dios. Señor, bendícenos, porque todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.